Vamos empezando, como que ya siendo hora, ya se están aumentando bastantes chicos también. Así que pues vamos a comenzar a presentar. Deme un momento solamente. Aquí está. Como que el Google Meet ha cambiado un poquito, sí, lo he visto un poco diferente. Bien, pero ya estamos, de todas maneras. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por haberse sumado a esta transmisión. ¿Sí? Obviamente es en vivo. Para que todos, bueno, básicamente enfocándonos a lo que es este curso de Illustrator. Bien, vamos a hacer primero unas prácticas bastante básicas, bastante esenciales, donde vamos a ver las principales herramientas del programa. Por cierto, también les hemos pasado en el grupo el link para que puedan descargar el programa. Les redirige a un video. Del video pues tiene un link donde lo van a poder descargar. Ok. Bien. Mientras se van sumando, en el WhatsApp les hemos enviado unos pequeños archivos que vamos a replicar justamente en esta clase. Ok. Primero que nada, vamos a ver Adobe Illustrator. Ok. Perdón, voy a permitir una... Ok. 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 Bien. Voy a conectar un dispositivo más, ¿sí? Para que podamos empezar. Solo denme un segundito. Ok, entonces ya estaríamos. Bien, vamos a ir empezando de una vez. Primero que nada tenemos aquí a Adobe Illustrator. ¿Listo? ¿Qué es Adobe Illustrator? Muchos ya lo conocen, seguramente ya en algún momento lo han agarrado, quizá por mera curiosidad. Quizá muchos ya conozcan el programa, quizá ya trabajen con él. Bien. Pero bueno, Adobe Illustrator, primero que nada, es un programa que nos va a permitir crear gráficos vectoriales. ¿Ok? Este programa es de la familia de Adobe. Seguramente muchos conocen también lo que es Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe After Effects, etc. Es de la misma familia. Bien, la tarea principal de esta herramienta, de este programa, es justamente la de generar archivos vectoriales para diferentes finalidades. Bien, hay quienes lo crean, por ejemplo, para crear logotipos, para crear publicidades, banners publicitarios, pueden crear ilustraciones, ¿sí? Trabajos para sublimación, serigrafía, por ejemplo, corte de vinil, etcétera. Tiene un montón de usos básicamente. La principal característica de este programa es la de crear gráficos vectoriales. ¿A qué nos referimos con gráficos vectoriales? Bueno, nos permite crear una serie de elementos, podríamos decirlo que matemáticamente registrados, que nos van a permitir crear curvas, y esas curvas jamás en la vida se van a pixelar, ¿ok? Mientras que esté en el programa o también almacenado en un formato vectorial, ¿ok? Yo tengo una versión de Illustrator, perdón, se me está cortando. Tengo una versión de Illustrator, ¿ok? Yo creo que la mayoría tiene la misma. Ha cambiado un poquito recientemente a partir de la versión, si no me equivoco, 2021, 2022 y 2023, que obviamente ya está, ¿ok? Pero muchos de nosotros vamos a tener la ventana justamente así. Para crear un archivo nuevo en Illustrator nos vamos a ir a la ventana de archivo y vamos a darle a la opción de nuevo. O también podemos presionar la combinación de teclas de control más N. Le ponemos control más N
y se nos va a abrir esta ventana flotante. Primero que nada tenemos el nombre. Aquí es donde vamos a modificar el nombre. Vamos a ponerle un nombre a nuestro archivo. Por ejemplo, puede ser documento 1, ilustración 1. Si estamos trabajando, por ejemplo, un flyer, pues podríamos ponerle flyer, no sé, gigantografía, o flyer restaurante, o menú, no sé, restaurante también. En este caso simplemente voy a poner documento 1, ¿ok? Ahí lo tenemos. Tenemos la opción o el campo de perfil. Esto va a depender muchísimo para qué finalidad vamos a crear nuestro documento. En este caso, por defecto, está en imprimir. Si nosotros vamos a hacer un gráfico, ya sea para web, ya sea para dispositivos multimedia, cualquier dispositivo que vaya a ser, no sé, publicado en alguna pantalla, bueno, a eso se refiere. Tenemos vídeo y película, tenemos RGB básico, pero los principales que vamos a manejar van a ser impresión y web. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una finalidad, ¿bien? Según a la opción que vayamos a seleccionar, vamos a cambiar lo que es el modo de color principal. Aquí en la parte inferior pueden darse cuenta de que tenemos la información del modo de color. Siempre que vayamos a usar el programa para crear un gráfico que vaya a ser impreso, siempre lo va a hacer con CMYK. ¿Por qué? No sé si conocen lo que es el CMYK, pero básicamente es el modo de color que nos va a permitir usar los colores justamente con el tono con que podría salir la impresión, ¿ok? Mientras que si yo le cambio a web, por ejemplo, van a ver que el modo de color va a cambiar a RGB. ¿Listo? Así como también los puntos por pulgada. Bien, en impresión me sale 300, mientras que en web me sale 72. Esto tiene una larga explicación, pero básicamente es eso. Si vamos a usar la impresión, automáticamente lo va a dejar en 300, es lo más recomendable. Aunque hay negocios en las que la impresión va a requerir mucho menos PPP o puntos por pulgada. Por ejemplo, estos puntos por pulgada tienen mucha relación con lo que es la resolución en la que va a salir nuestra impresión. Por ejemplo, si se han fijado por ejemplo en las revistas de cosméticos, se habrán dado cuenta de que los detalles son muy buenos, ¿sí? Son bastante buenos. Ya sea para fotografías, también los detalles son bastante buenos. Y si nosotros le bajamos el PPP, también le va a bajar la calidad, ¿ok? No es que sea directo, pero tiene mucha relación. En cambio, si nosotros, por ejemplo, vemos una impresión de un gráfico, por ejemplo, en fotografía, de, no sé, algún accidente en el periódico, va a salir con mucha menos calidad, ¿sí? Se habrán dado cuenta. Y ahí, bueno, para imprimir, lo que hacen es bajarle los puntos por pulgada. En los periódicos no necesitamos demasiado detalle, por eso es que siempre le bajan, ¿ok? Ok, tenemos entonces impresión y web. Vamos a quedarnos solamente con esos dos, porque la principal diferencia solamente va a estar en eso, en el modo de color, o bien CMYK o bien RGB. Tenemos el número de mesas de trabajo, por ejemplo en este caso solamente tenemos uno. ¿A qué se refiere esto? Básicamente se refiere a los documentos que podemos crear dentro de un documento. Supónganse las páginas, ¿bien? Por ejemplo, queremos hacer un brochure informativo de varias páginas, entonces nosotros lo podemos hacer con el número de mesas de trabajo. Dependiendo al número de hojas que queramos ponerle, pues también vamos a modificar esa cantidad, ¿ok? Podemos aumentar, obviamente podemos disminuir hasta 1, dependiendo a lo que vayamos a requerir, pero solamente lo vamos a dejar en 1 por ahora. Tenemos el área de recorte. En este caso ya nos deja algunas medidas estándar, algunas medidas preestablecidas, que se usa bastante, se usa mucho en lo que es el diseño. Tenemos lo que es el tamaño carta, tamaño legal, tamaño tabloide, que se suele usar por ejemplo para crear algún arte, ¿sí? Suelen crearlo en este formato.
pero también tenemos los usuales, los cuales serían el A4, el A3, etc. Si nosotros tenemos la necesidad de tener un espacio de acuerdo a nuestra medida, también podemos modificarlo. En este caso puedo manejar el ancho y puedo manejar el alto. Aquí, como pueden darse cuenta, la unidad de medida está en milímetros. Esto es muy importante porque esta es una medida física, ¿ok? Estas medidas físicas van a estar siempre presentes cuando nosotros vayamos a imprimir algún archivo, ¿ok? Siempre. ¿Se dan cuenta que el que había seleccionado el perfil para imprimir? Bueno, me lo va a mostrar en milímetros, pero si yo le pongo en web, se van a dar cuenta de que la unidad de medida también va a cambiar. En este caso ya no son milímetros, sino que son píxeles, ¿ok? Entonces puede haber alguna pregunta. Si voy a trabajar banners para web, ¿sería bueno ponerle una unidad de medida o crearlo en base a centímetros o milímetros? Bueno, no se podría, sí, pero lo correcto sería usar las unidades de medida correspondientes. Les explico. Cada vez que nosotros necesitamos hacer un gráfico para web, ese arte se va a publicar, va a ser visto mediante una pantalla, ya sea un celular, ya sea una computadora, un televisor, una pantalla gigante de esas que está en la calle, ¿sí? Entonces, esas pantallas están conformadas por píxeles, ¿ok? Entonces, para darle una medida correcta, sí o sí necesitamos manejar la unidad de medida en píxeles. Bien, mientras que si vamos a crear un documento para impresión, vamos a necesitarle medidas físicas, ¿ok? No podemos hacerlo en píxeles, ¿por qué? Porque no hay una relación directa entre las unidades de medida físicas con las de los píxeles, que serían digitales, ¿ok? Es decir, no puedo decir que 10 píxeles sea equivalente a 10 centímetros, no, eso no existe. ¿Por qué? Porque los píxeles también tienen sus propios tamaños. Hay píxeles más grandes, por ejemplo, los píxeles del celular son pequeñísimos, mientras que los píxeles de las pantallas gigantes de la calle, por ejemplo, son enormes. Entonces, como ven, no hay una unidad establecida. No podríamos darle, por ejemplo, tales milímetros a un píxel. Eso es imposible, ¿ok? Hasta ahora quedémonos con que simplemente, si va a ser impresión, vamos a usar unidades físicas, ya sea milímetros, centímetros, etc. Y para web solamente píxeles, ¿ok? Aquí a la derecha podemos cambiar. Por ejemplo, si vamos a hacer un documento para impresión, podemos cambiar las unidades. En lugar de que sean milímetros, quizá me maneje mejor en centímetros, o también puedo manejar lo que son puntos, picas o pulgadas, ¿ok? Tenemos el sangrado. Podremos darle un sangrado a nuestro documento dependiendo a la cantidad que requiramos. Entonces podremos cambiar también este campo, quizá de una forma más tranquila. Bien, anteriormente era muy complicado, pero ahora se ha hecho mucho más fácil. Tenemos la orientación. En este caso, la A4 que acabo de crear me sale con un ancho de 210 milímetros y una altura de 297 milímetros, ¿ok? En este caso el ancho es menor que el alto, es decir, va a salir vertical, y aquí ya me lo muestra. Si yo quiero cambiar la orientación, que en lugar de vertical sea horizontal, pues simplemente lo cambio y ya habríamos terminado, ¿ok? No hay mucho más que ver, es lo esencial con respecto a lo que es la ventana para crear un nuevo documento. Y una vez creado, pues simplemente podemos darle a OK. Bueno, ok, bien, entonces acabamos de crear el primer documento en Illustrator. Bien, primero que nada, no se asusten, sí, son muchas herramientas, puede parecer que son demasiadas, pero a la hora de trabajar solamente vamos a usar unas pocas, y es justamente las que se usan, ¿no? Primero que nada vamos a ver un poquito sobre la interfaz.
En la parte superior tenemos la barra de menús. Aquí tenemos un montón de opciones que no vamos a ver porque son demasiados, bien, pero para tareas secundarias, para ajustes y demás, nos va a servir perfectamente este menú. ¿Okay? Tenemos aquí justamente en la parte de abajo la barra de opciones. Esta barra va a cambiar dependiendo a qué herramienta esté yo usando. Por ejemplo, en primer lugar, por defecto va a estar activada la herramienta de selección. Si yo selecciono otra herramienta como la herramienta rectángulo, ¿okay? Van a ver que esto va a ir cambiando, aunque ahora no se me cambia, está un poco lento, pero bueno, ahí lo vamos a ver también con la herramienta texto, podemos verlo con la herramienta de pluma, ok, aquí lo tenemos, listo, entonces va a ir cambiando dependiendo a qué acción nosotros estemos efectuando. En la parte lateral, en la parte izquierda, vamos a ver un montón de herramientas que nos van a permitir modificar, crear, editar los vectores que vayamos a ir creando. ¿Okay? No vamos a verlos todos obviamente porque sería demasiado, pero vamos a ver algunos ejemplos y algunas herramientas esenciales que deberían conocer. Bien, primero que nada vamos a ver un poquito acerca de algunos paneles. Por ejemplo, en la parte de la derecha tenemos diferentes paneles como el color, tenemos guías de color, etc. Muchos de estos ya pueden estar activos o puede que no. Si es que no tienen ningún panel aquí a la derecha, pueden mostrarlos aquí en el menú ventana. Y aquí tenemos un montón de herramientas o paneles que nos van a servir. Les recomiendo muchísimo que primero que nada vayamos a activar la ventana de capas, el panel de capas, perdón. ¿Dónde encontramos este panel de capas? Nos vamos a ventana y buscamos la opción de capas. Aquí también me deja un atajo de teclado que es el F7 que me va a permitir habilitar la capa para que yo pueda trabajar. ¿Por qué las capas? Bien, seguramente han escuchado del uso de las capas en Photoshop, que es muy necesario, es esencial para poder trabajar, pero en Illustrator es necesario, sí es muy necesario, especialmente cuando nosotros creamos gráficos que tengan una enorme cantidad de objetos, ¿ok? Aquí sí vamos a necesitar manejar bien las capas. Ahora vamos a ver las capas porque es muy necesario ver qué es lo que está ocurriendo en la mesa de trabajo. ¿Ok? Sí o sí va a ser muy necesario. A ver. Ahí está. Lo he agrandado un poquito simplemente para que se vea con el video. Pero vamos a pasar a crear algunos objetos vectoriales desde la barra de herramientas que tenemos aquí a la izquierda. Primero que nada, aquí tengo un rectángulo, ¿bien? Tengo la herramienta rectángulo. Ustedes para activarlo también podrían presionar la tecla de M. Si yo le doy... Perdón, ahí está. Si les doy clic derecho, van a ver que se va a desplegar un submenú y aquí dentro tengo varias otras herramientas. No es que solamente tenga rectángulo, por ejemplo, dentro también tengo la herramienta de elipse, tengo rectángulo redondeado, polígono, estrella, destello y entre otras herramientas. En este caso solamente voy a usar el rectángulo. Para crear un rectángulo es tan simple como dar clic y arrastrar y aquí ven el objeto ya está creado. ¿Ok? Para mover este elemento, porque necesito moverlo, voy a regresar a la herramienta de selección. Es importante. Bien, clic a la herramienta de selección y aquí tengo mi objeto. En este caso, a la hora de crear un elemento, por defecto siempre me lo va a dejar con un contorno oscuro, con un contorno gris o puede ser negro. ¿Dónde veo esto? Vean que está aquí en la barra de herramientas, en la parte inferior, tenemos dos cuadros. Un cuadro se refiere o va a estar encargado del relleno, mientras que el otro va a estar encargado del color del trazo.
para cambiar el color del trazo y del relleno, pues simplemente basta con darle un clic. Ah, perdón, tengo que tener el objeto seleccionado, ¿ok? Bien, doble clic y aquí vamos a poder modificar el color de nuestro objeto. En este caso puedo dejarlo en rojo, le doy OK y vean cómo el objeto ha cambiado de color. Si lo que necesito es cambiar el color del contorno, también puedo hacerlo, pero antes no se ve bien, es muy delgado. ¿Qué es lo que podría hacer? Bueno, lo que voy a hacer es agrandar el contorno. Bueno, en este caso es llamado el trazo. ¿Cómo modifico el trazo? Veamos aquí en la barra de propiedades tenemos el campo de trazo. Aquí simplemente tenemos que aumentar la cantidad dependiendo a... Bueno, esto ya depende de nosotros, si queremos qué tan grueso queremos que sea. Así que pues lo cambiamos. En este caso 21 me parece muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es cambiar el color del trazo. ¿Cómo lo cambio? Bueno, simplemente doble clic al cuadro que tenemos ahí detrás y podemos cambiar aquí el color. Ok, puede que en algunos se muestre de frente, ¿sí? En este caso esta versión no me lo deja, pero puedo yo asumir que me va a cambiar el color simplemente. Le doy OK y aquí tenemos el objeto con diferentes colores, tanto del relleno como del trazo. Podemos seguir modificando los colores dependiendo de las necesidades que tengamos. ¿Ok? Y recuerden siempre primero darle clic antes, porque si no, pues no se va a cambiar. Ok, aquí tengo entonces el primer objeto vectorial que acabo de crear en Illustrator. Voy a pasar al siguiente, que sería la herramienta de elipse. Bien, y voy a crear uno rápidamente. En este caso, a la hora de crear un elipse, me deja modificar la forma, como pueden ver, de cualquier manera. Bien, me da bastante libertad. Pero ¿qué sucede si yo quiero crear un círculo perfecto? Podría intentar hacerlo a mano, sí, y podría salir. Pero también tengo un atajo de teclado que me va a permitir crearlo más rápidamente. En este caso voy a mantener presionado Shift y vean cómo ahora puedo crear un círculo exacto. No importa el diámetro que tenga, ¿sí? Simplemente suelto y ya he creado un círculo perfecto. También aquí podemos modificar tanto el trazo como el relleno. Bien, doble clic, por ejemplo por aquí. Le voy a dar en este caso un magenta. Bien, aquí entonces ya tengo dos objetos. Bueno, como paso siguiente vamos a ver... Ah, perdón. Aquí se me ha habilitado el panel de color, aunque no lo necesito. Lo que sí quiero ver es las capas. Bien, tenemos que tener habilitadas las capas. Aquí pueden ver que tengo los dos objetos en la hoja, bien, en la mesa de trabajo. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, pongo un objeto encima de otro? O bueno, lo ubico solapado encima de otro. Bueno, aquí tengo pues los dos objetos. Va a pasar que uno pues obviamente va a tapar el otro. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero cambiarle el orden a estos elementos? Lo único que tengo que hacer es arrastrar cualquiera de estos elementos encima de otro, ¿sí? Tan simple como eso. Y vean cómo va a cambiar el orden de nuestros objetos, ¿sí? En este caso, lo que podríamos hacer también es darle clic derecho, irnos a organizar y también podríamos darle alguna de estas órdenes. Puede ser traer al frente, hacia adelante, hacia atrás o enviar detrás. Pero esto va a hacernos un poquito más fácil la tarea de organizar nuestros elementos. Bien, podría crear un objeto adicional. En este caso voy a crear un polígono. Ahí está.
Ok. Y seguidamente voy a colocar esto por aquí. Ay, por favor, hay que apagar los micros, por favor. Ok, aquí tengo el próximo elemento. También le cambio el color. Es importante cambiar el color porque, bueno, tenemos que notar que son objetos diferentes. En este caso podría darle un verdecito más amarillo, podría ser. Bien, tenemos entonces 3 elementos. De nuevo, para modificar estos elementos, para modificar el orden, simplemente vamos a barajar en la ventana de capa o en el panel de capa. Por ejemplo, quiero que el círculo morado esté más al frente. Bien, aquí puedo manejarlo. Si quiero, por ejemplo, que el cuadro celeste, el cuadro azul esté entre estos dos elementos, pues también lo llevo. Lo pongo en medio justamente. Y aquí lo tenemos. Entonces, esta ventana nos va a ser muy útiles a la hora de organizar los elementos, ¿sí? A veces no sabemos cómo llevarlo al frente, cómo llevarlo detrás, ¿sí? Si no lo tenemos activo, puede ser un problema. También podríamos hacerlo con organizar, pero no es muy... no es... ¿cómo decirlo? No es muy preciso que digamos, ¿sí? Si lo va a llevar al frente, pues lo va a traer al frente de todo. Pero si yo quiero que se ubique justo debajo de un elemento, voy a necesitar usar las capas de todas maneras, ¿ok? Ok. Vamos a ver cómo podemos navegar a través de nuestro documento. Para modificar, para hacer un paneo, simplemente vamos a hacerlo con la tecla de espacio. Presionamos la tecla de espacio, la mantenemos presionada, damos clic y arrastramos. Y de esta manera podemos navegar a través del documento. Como les digo, sería básicamente un paneo. ¿Ok? Y para hacer zoom, ¿cómo le hacemos? Bueno, tenemos que mantener la tecla de Alt y seguidamente girar la rueda del ratón. Bien, Alt, giramos la rueda del ratón y podemos acercarnos o alejarnos. Es importante que sepan que no estamos haciendo crecer nada, bien, nada está cambiando de tamaño. Este círculo sigue manteniendo sus propiedades, sigue manteniendo su tamaño original. Lo único que estamos haciendo nosotros es acercar la pantalla, ¿ok? Es importante saber esto porque muchas veces podríamos confundirnos, ¿listo? ¿Ok? Aquí tenemos entonces los 3 primeros elementos vectoriales. Vamos a ver algunas propiedades ahora que tenemos con una herramienta secundaria, bueno, básicamente con la misma, y es la de transformar. ¿Qué ocurre si yo quiero agrandar esta imagen? Bueno, tan simple como darle clic, obviamente con la herramienta selección que hemos estado usando. Van a ver que tenemos aquí unos 8 cuadros azules que están rodeando la figura. Lo que tenemos que hacer simplemente es ubicarnos encima de cualquier cuadro y podemos transformar esta imagen. Podemos hacerla más grande o podemos hacerla más pequeña. Si tiramos de un lado, podríamos nosotros estirarla. Bien, podemos estirarla a la derecha, podemos estirarlo hacia arriba, etc. También nos permite el rotar las imágenes. En este caso, si yo me ubico un poquito más fuera, ¿sí?, del cuadro, un poquito fuera, van a ver que el cursor se va a transformar en una especie de línea línea bidireccional, podríamos llamarlo. Si yo modifico, doy clic y arrastro mientras está en esa forma, yo voy a poder rotar la figura a mis medidas, bien, a mis necesidades. Por ejemplo, aquí me muestra que lo estoy rotando a un grado de menos 40 grados. Esto de matemáticas no es nada necesario porque todo es básicamente al ojo, pero si nosotros, por ejemplo, queremos que tenga una cantidad de rotación, un grado de rotación específico, por ejemplo aquí en 90 grados,
puedo dejarlo en 90 grados, ¿ok? Si yo lo deseo, por ejemplo, que se quede en 0 grados la rotación, es decir, como estaba originalmente, pues también la puedo dejar de esa manera. ¿Listo? Y por último tenemos aquí al cuadrado, que también podríamos hacer esas dos acciones, o bien estirarlo, ahí está, o bien achatarlo, ya sea achicarlo, etc. A todo esto vamos a llamarlo transformar, ¿ok? Bien, aquí entonces tenemos la principal tarea que tenemos con esta herramienta de selección. Tenemos más opciones para modificar. Bien, si le damos en este caso clic al elemento de rectángulo, van a ver que en las esquinas tenemos unos pequeños círculos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto va a depender muchísimo de qué figura estemos usando. En este caso, lo que me permite el rectángulo es poder modificar las esquinas de mis elementos. ¿Bien? Aquí lo tenemos. Ya sea un cuadrado, ya sea un rectángulo, ya sea un rombo, si es que lo giro, también me va a permitir modificar ese tipo de efectos. ¿Ok? Si yo lo hago aquí al pentágono, o sí, sería un hexágono, ¿verdad? Sería un hexágono. Podría modificar también las esquinas. Es lo que me permite esta herramienta. Bien. Mientras que al círculo, pues tendría que tirarlo desde... Ok. Perdón. Déjenme admitir a más personas, ¿sí? Ahí está. Bien. Lo que me va a permitir es modificar el círculo creando en este caso un sector. Bien. Cada vez que vean estos gráficos así de abiertos, así como a lo Pacman, bueno, en geometría lo llaman sector, sectorizado, sector, etc. Lo que nos permite la herramienta es modificar los círculos de manera que podemos crear este tipo de gráficos, bien, o bien llamado sectores. ¿Listo? Como ven, estas son propiedades únicas que tienen algunos elementos con respecto a la herramienta de selección. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre si yo quiero modificar, por ejemplo, en este caso podría ser una copia? Por cierto, ¿cómo hacemos una copia de estos elementos? Lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo. ¿Pero cómo? Arrastrarlo con la tecla de Alt. ¿Ok? Mantenemos Alt presionado. Arrastramos, por ejemplo, hacia la derecha. Y aquí tenemos una copia de mi elemento. En este caso, una copia del rectángulo. De nuevo aquí. Primero, arrastro. Mantengo la tecla de Alt sostenida. Y automáticamente en la posición en la que ha acabado va a crearme una copia. Podría hacerlo, por ejemplo, en grupo si requiero más velocidad también. Por ejemplo, ubico estos elementos por aquí. Hago una selección de área, de manera que voy a seleccionar los tres elementos. Los arrastro, mantengo Alt presionado y suelto. Y aquí tengo una copia justamente de un grupo de elementos. Para eliminar los elementos es tan simple como seleccionarlos y darle a la tecla de suprimir. En este caso no lo necesito el grupo de la derecha, así que simplemente doy clic y le doy a suprimir. ¿Ok? Ahí está. Tenemos muchas más opciones en la parte superior. Por ejemplo, si nosotros queremos modificar el color, lo habíamos hecho aquí a la izquierda, en la barra de herramientas, pero también podemos modificar el color desde la barra de opciones. Simplemente tenemos que darle un clic y aquí nos deja algunos colores de muestra. Si queremos tener más colores, porque estos no son todos los colores que existen, al menos en el programa, en la parte inferior izquierda vean que tenemos una opción que dice menú biblioteca de muestras. Si yo le doy clic, aquí podemos buscar una serie de paletas adicionales dependiendo al trabajo que nosotros estemos modificando, o bueno, a la temática de nuestro diseño, pues también.
Por ejemplo, si yo quiero buscar colores científicos, aquí podemos encontrar varias muestras. Tenemos por ejemplo comidas. Si yo activo por ejemplo la de bebidas, aquí se me va a abrir una paleta adicional en la que me va a dar algunos colores relacionados a las comidas, que en su mayoría pues suelen ser el rojo, el amarillo, etcétera. Bien, ya sean las pollerías, tienen esos colores, las hamburgueserías también, cualquier tipo de snacks, el color que más predomina está pues entre el amarillo y el rojo. Ok, de nuevo podemos modificar rápidamente aquí el color del relleno y también el color del contorno. En este caso azul le da bastante bien. Bien, en el siguiente campo tenemos lo que es el trazo. En este caso le he dado un trazo de 21, podríamos darle menos, podríamos darle más, dependiendo a lo que necesitemos, obviamente. Aquí tenemos una opción muy interesante que es el estilo de nuestro trazado. Si yo despliego van a ver que tenemos un montón de opciones. Muchas veces seguramente han intentado sacar estos efectos para algún vector, para alguna ilustración, pues tan simple como lo ven, está aquí habilitada en la barra de opciones. Tenemos muchos acabados, desde los más... bueno, todos estos son, digamos, los predeterminados, así que podríamos modificar el acabado que tiene. También podríamos darle un menor grosor. Ahí está, para que se vea un poquito mejor, ahí lo ven. Igualmente para el resto de elementos. Ahí está. Ok. Bien, en la sección siguiente nos permite darle un acabado, digamos, un tanto diferente. Podríamos, por ejemplo, darle un acabado de desgastado. En este caso también voy a modificar el trazado de manera que se vea un poco más visible, y aquí lo pueden ver. A veces queremos sacar estos detalles más rápidamente, pues vean cómo con esta herramienta podemos sacarlo de una manera bastante simple y bastante rápida. Tenemos el campo de la opacidad. Este campo es muy importante, especialmente para trabajos ya un poquito más avanzados. Lo que nos permite la opacidad es simplemente darle una transparencia a nuestros elementos. En este caso va a manejarse del 0 al 100. El 100 va a ser obviamente completamente visible, y si yo le pongo 0 pues va a quedarse completamente invisible, pero sepan que el elemento está aquí. ¿Ok? Yo podría modificar también el nivel de opacidad. Puedo, por ejemplo, darle una opacidad de 50, perdón, una opacidad de 50, dejándolo de esta manera. Y bueno, ¿en qué casos podría usar yo más la opacidad? Bueno, se puede usar bastante para lo que son, por ejemplo, marcas de agua. Si ustedes, por ejemplo, tienen un logo, tienen no sé, alguna imagen que quieren poner como marca de agua, es tan simple como irnos a la barra de opciones y darle a la opción de opacidad. En este caso voy a regresarlo a 100 porque si no se me va a desaparecer el elemento. Bien, tenemos también el campo de estilos. Ok. Esto de preferencia no manejarlo mucho porque, ¿cómo decirlo? Se refiere a una serie de rellenos vectoriales, aunque por ahora solamente estamos manejando un relleno uniforme. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña diferencia. Vean lo que ha ocurrido aquí. Le he dado a mi rectángulo un relleno de estilo. En este caso es una serie de patrones vectoriales, como pueden notar. Es obviamente abismalmente diferente a lo que es un relleno uniforme. ¿Okay? Recomendable no usarlo. No hay muchos estilos tampoco que podamos verlos por aquí. Sí, tenemos más efectos en la biblioteca, y de hecho, si tuviéramos una licencia de Illustrator podríamos descargar muchos más, pero vamos a quedarnos simplemente con un relleno uniforme, ¿ok? Ahí está, para no complicarnos mucho la existencia. 21 creo que lo puse aquí, 25 puede ser, ahí está. Bien. Tenemos más herramientas, muy secundarias la verdad, no lo vamos a ver ahora, pero vamos a pasar ya a
otro tema para manejar un poquito ya más los vectores. ¿Okay? Primero que nada, es importante, muy importante, conocer lo que es el orden de los elementos. Es esencial conocer el orden de nuestros objetos. Bien, para ello vamos a hacer una pequeña réplica. Estos elementos les he pasado, por cierto, al WhatsApp. Simplemente lo arrastran al Illustrator, aunque en este caso no se puede arrastrar. ¿Por qué no se puede arrastrar? Porque en versiones portables es imposible en los programas, ¿sí? Así que tenemos que darle a Control o irnos a la opción, o al menú mejor dicho, archivo, y buscar la opción de importar. Bueno, abrir en este caso. Voy a dar clic a abrir. Aquí tengo algunos elementos. Selecciono el elemento, doble clic. Simplemente aquí en la ventana que me sale le digo OK y tengo mi elemento. Vamos a hacer una réplica de esta pequeña ovejita. Sí, yo sé que no es la gran cosa, pero es simplemente para ver cómo podemos modificarlo, ¿ok? Primero que nada, vamos a crear una capa adicional. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora, si lo dejamos en la capa de la oveja, se va a mezclar. Lo que quiero es aislarlo. Entonces voy a crear una nueva capa. ¿Cómo creo una nueva capa? Me voy a la parte inferior, vean por acá, tengo la opción de crear nueva capa, le doy clic y se me va a crear una capa adicional con el nombre de capa 2. Es importante trabajar en la capa 2, lo que voy a hacer es bloquear la capa de abajo. Aquí vean que hay un pequeño espacio, hay un pequeño campo, en el que si le doy clic va a bloquearse el elemento. Vean que ya no puedo arrastrar la imagen de mi ovejita. De nuevo me voy a regresar a mi capa 2 y aquí es donde voy a comenzar a hacer voy a comenzar a simplemente a replicar esta imagen. Podríamos empezar por donde sea, porque el orden al final no va a importar. Recuerden que el orden podemos cambiarlo. Podría yo, por ejemplo, empezar con el elipse. ¿Sí? Ya saben cómo crear un elipse, manteniendo Shift sostenido. Ok, le doy el tamaño. Importante de una vez darle el color y también el contorno. Ok, si yo para cambiarle es tan simple como irnos a la parte superior, a la barra de opciones, a la barra de opciones, aunque en este caso no me aparece, pero bueno, voy a tener que buscarlo aquí, y aquí tengo el selector de colores. Ok, en este caso lo que podría hacer es darle un color parecido, aunque si lo necesitamos, por ejemplo obtener el color exacto, podemos usar la herramienta de cuentagotas de nuestra barra de herramientas. ¿Sí? Okay. En este caso le doy clic, a continuación le doy clic a mi imagen y vean cómo el objeto ya tiene el color de mi imagen. ¿Ok? Es tan simple como eso. Selecciono el elemento con la herramienta cuentagotas, le doy clic al color y vean cómo ya tengo el color necesario. Una vez hecho eso, ya tengo el color. Lo que voy a hacer es simplemente comenzar a duplicarlo una y otra vez. Con la tecla de Alt vamos a ir arrastrando. De esta manera vamos a ir rellenando los espacios que necesitamos. Si quieren ver cómo va quedando, por cierto, desde la ventana de capas nosotros podemos ocultar la imagen. Es justamente la finalidad por la que hemos creado una segunda capa, ¿ok? Para que podamos ocultar la otra mientras podemos ir trabajando. Bien, este es un paso bastante simple, simplemente arrastramos con Alt una infinidad de veces. No es necesario que quede tampoco exacto, porque puede que no es necesario primero que nada y tampoco es que lo tengamos que hacer exacto. Y bueno, aquí ya quedó, solo que nos queda un pequeño espacio. Lo que podemos hacer es rellenar con otro círculo más grande y ya estaría. Ok, primer paso, el cabello ya está listo.
tenemos lo que son los ojos. De nuevo, también con la tecla de Shift vamos a crear un círculo perfecto, aunque vean que en la imagen no es que sea un círculo perfecto. Así que voy a tener que estirarlo un poquito hacia la izquierda. Un poquitín y ya está. También darle el color con la herramienta cuentagotas, selecciono el otro ojo y ya tendría el negro necesario. Aquí faltó algo, obviamente, faltó el pequeño brillito, el pequeño círculo que tenemos por aquí. Con la herramienta de elipse, lo que voy a hacer es, crear el elemento, más o menos por aquí es donde quedó. Le doy un color blanquito, por cierto, lo hago por acá. Bueno, podría usar el cuentagotas de una vez, que sería más rápido, y ahí está. Bien, para el siguiente ojo no lo voy a volver a hacer, sino que como ya tengo este, pues simplemente lo arrastro y ya estaría. Nos queda un poco de las orejas, también un poco de esa opción, ¿ok? Voy a crear un elipse. Y en este caso pueden ver que el elipse está rotado. Bien, simplemente me ubico por acá en la esquina, un poquito más afuera. Vean que el cursor se me convierte en una línea bidireccional y comienzo a rotarlo. Aquí, como pueden ver, es a puro ojo, no hay una equivalencia, digamos, exacta. Hay quienes manejan números y todo, pero en diseño prácticamente todo es visual, ¿ok? También aquí le vamos a dar su color. No importa el orden, como les iba diciendo, también le hago una copia por acá. Y también lo voy a rotar. Ahí lo tenemos. No queda mucho, queda simplemente el rostro y algunos orificios por aquí. Ahí está. De nuevo, si no queda exacto, pues podemos ir modificando las dimensiones. Ok, ahí está. Y aquí está. Ok. Ahora, en este caso me está tapando mucho este elemento. ¿Qué podría hacer para ver los elementos que están justo debajo? Lo que podría hacer es modificar una opacidad. Bien, manejar la opacidad, que en lugar de 100 no tenga 100, sino podría, por ejemplo, darle una opacidad de 10%. En este caso, vean que desapareció parcialmente la figura, pero sigue presente ahí. Eso es lo importante. Ok, me ubico justamente por acá y comienzo a hacerle los orificios de la nariz. De nuevo, simplemente para darle color, uso la herramienta cuentagotas, clic, y ya tendría el color necesario para... Oh, perdón, ¿por qué no me está seleccionando? Porque en teoría todavía está seleccionándome el elemento que tengo encima. Así que... Bueno, en este caso vamos a tener que darle un negro a ojo, ok. Le corro por aquí, ok, y ya lo tendría. Bueno, ¿por qué me aparece de esta manera? Porque me olvidé de reactivarle la opacidad, ok. Así que esto puede ser un problema, así que ténganlo en cuenta, ¿sí? No se olviden de la opacidad. También con la tecla de Alt le puedo hacer una copia y por último tendría la lengua. En este caso puede parecer que está recortado, puede parecer que solamente es una parte. ¿Cómo haríamos esta parte? Pues simplemente hacemos un círculo grande de este tamaño, ¿sí? Y le doy el color, tan simple como eso. Pero ¿cómo lo corto? ¿Cómo hago ese recorte? Bueno, no hace falta, porque la cabeza es la que lo va a tapar, así que no es necesario. Ya he terminado mi figura, bastante básica, sí, pero sí, bastante buena. Y lo que me queda es simplemente modificar el orden. Ok, aquí tengo todos los elementos, pero el orden no me está favoreciendo. En este caso voy a simplemente abrir la capa con la que estaba trabajando. Vean que es una capa enorme que tiene una gran cantidad de elementos. Y aquí simplemente voy a comenzar a organizarlo.
lo que me puedo hacer es simplemente guiarme por el gráfico que corresponde a cada capa. En este caso puedo asumir que esta capa es la que pertenece a este elemento. Simplemente tengo que llevarlo debajo hasta considerando, creo que podría llevarlo abajo de todo, ahí está. En este caso también habría que llevar las orejas, ¿ok? Tengo que buscar las orejas, son estas dos, vean por aquí. También lo llevo debajo de todo el pelo, vean que todo este amarillo corresponde al pelo. También la otra oreja, por acá. Y también la lengua va a ser lo... Aquí está, ven que la lengua está en primera posición, por ello se ve a frente de todo. También tengo que llevarlo debajo de la cabeza incluso, y ya tendría mi elemento réplica. En este caso voy a mover la imagen que teníamos como molde, como muestra, como plantilla, hacia la derecha. Vean que tampoco el color es el mismo, así que voy a tener que usar en este caso el cuentagotas, clic, y aquí tengo mi objeto en comparación a la imagen de muestra. Como ven aquí, los elementos que hemos creado son vectoriales. Aquí lo pueden notar. Vean que en el gráfico que hemos descargado está todo pixelado, ¿ok? Como pueden notar, el de la derecha es un mapa de bits. ¿A qué se refiere esto? Que es una imagen conformada por varios píxeles. Son miles, si pueden acercarse más. Van a ver una serie de cuadros, ahí está, las cuales almacenan un solo color. Pero ¿qué pasa? Nosotros al alejarnos van a ver que es una especie de fundido, ¿ok? Pero sepan que siempre está conformada por píxeles, ¿listo? Bueno, aquí básicamente tenemos la diferencia. El de la izquierda es el que hicimos, que ya es vectorial, es completamente editable. Podemos cambiar el color entre otros, no sé, por ejemplo puede ser el trazo, podemos manejar muchas cosas más. Mientras que la de la derecha es una imagen pixelada. Muchas veces puede estar mucho más pixelada, puede que la calidad sea mucho menor. Por ello es que se suele vectorizar esos elementos, ya sean logotipos, ya sean ilustraciones, algunas ilustraciones básicas podría ser. Por ejemplo, gráficos para video, también gráficos para web, también podría servirnos lo que son los gráficos vectoriales. Y bien, lo que podría hacer con esto ahora es simplemente guardarlo. Digamos que ya no necesito la ovejita, pero simplemente la voy a ocultar, la que está en mapa de bits, y aquí tengo la vectorial. Para guardar un elemento en Illustrator es tan simple como darle a archivo y guardar, o también podemos darle a la opción de guardar como. ¿Ok? Una vez hecho eso, procedemos a buscar alguna carpeta. En este caso yo ya tengo una carpeta preparada y puedo darle también algún formato de salida. En este caso tengo la opción de Illustrator, pero si lo necesito también yo podría usar un formato de PDF, que muchas veces es muy necesario. Tenemos el formato de EPS. Seguramente EPS lo han visto en alguna plantilla. Bueno, es el formato que se usa para las plantillas. Tenemos plantilla de Illustrator, que solamente va a funcionar en Illustrator. Tenemos el SVG, que también es un formato vectorial. Y el SVG comprimido, que es lo mismo, solo que va a tener, digamos, un peso mucho menor al usual. Y listo, podríamos guardarlo simplemente como Adobe Illustrator. Aquí podría darle un nuevo nombre a mi documento. Por ejemplo, podría ser ovejita vector. Ok. Y una vez hecho eso, simplemente a guardar. Y ya tendría mi primer gráfico vectorizado hecho en Adobe Illustrator. Por cierto, nos va a salir una ventana adicional en la que principalmente podríamos modificar la versión en la que queremos guardar. ¿Ok? No hay mucho problema aquí porque no importa qué versión estemos usando, al final siempre vamos a poder abrir cualquier gráfico siempre y cuando sea de Illustrator y es en cualquier versión del programa. ¿Ok?
Tenemos también lo que es la incrustación de los perfiles, bien, de color. Dependiendo si queremos que mantenga los colores, bueno, al menos en lo que respecta al perfil, también podemos activarlo, ¿ok? Pero tienen que saber con qué perfil también están trabajando, eso es lo importante. Por cierto, otra razón por la que podemos manejar o nos permite manejar la versión es porque en versiones modernas hay algunos efectos que en las versiones antiguas no está. Entonces, si no le hacemos una adaptación, no se va a ver, digamos, muy, bueno, de la manera correcta como debería verse, ¿ok? Entonces, esto es recomendable. Si alguien, por ejemplo, lo va a abrir, bueno, va a abrir algún vector que estamos haciendo en un programa moderno y le hemos puesto algunos efectos adicionales, necesariamente vamos a tener que cambiar la versión para que todo se vea correctamente y de hecho también sea editable, porque si no, pues va a ser un problema. Tenemos desde la versión, en este caso, la CS6. Todos estos ya son muy antiguitos, demasiado. Pero, bueno, simplemente podríamos dejarlo en Illustrator CC porque es el que usualmente se está usando, ¿ok? Y ya con esto podríamos tener el archivo terminado. Esto obviamente es completamente editable. No sé, podemos pasarle a algún amigo y ya tendríamos el trabajo hecho. Ok. Esto con respecto a la primera, bueno, a esta clase de Illustrator. Espero que les haya sido de ayuda, que les haya servido mucho. Esta clase va a ser grabada, por cierto, la estamos grabando, se las vamos a pasar luego. Pero tienen que ponerse en contacto, de otra manera no podríamos saber a quién estamos enviando el video. Ok. Y bueno, terminando esto, quiero invitarles a nuestro curso de Illustrator que estamos haciendo aquí en la institución de CEPI. ¿Ok? Nuestro curso, bueno, primero que nada, es un curso de un mes, ¿bien? Cada programa que estamos llevando tiene dos niveles. En este caso tenemos Illustrator nivel 1 y el avance son 12 días, es decir, un mes de avance en total. Esto dependiendo, por ejemplo, el nivel 1 es de un mes de avance y el nivel 2 también es de un mes de avance. Como pueden notar, nuestro curso tiene una programación ya establecida. Vean aquí, tenemos los días de avance y justamente los temas que vamos a tocar. Así que es un grupo bastante armado, van a ser clases muy puntuales, donde pues tal y como se les está ofreciendo, se les va a entregar todo el contenido. ¿Ok? Tenemos tanto para Illustrator 1, tenemos para Illustrator 2. Ahora, si alguien desea llevar otros programas como CorelDRAW, también lo tenemos, ¿ok? También tenemos Photoshop, por cierto. Aquí está. Todo completamente programado, ¿sí? Para que puedan tener, digamos, el contenido al día, ¿ok? Primero que nada, ¿a quién está dirigido nuestro curso? Este curso está dedicado o dirigido para quienes se dedican a la serigrafía, que muchas veces necesitan vectorizar sus propios diseños urgentemente, porque incluso diseños básicos no pueden hacerlo, entonces esto les va a ir como anillo al dedo. Para sublimación, para quienes hacen camisetas, por ejemplo, que es un campo muy genial porque hay efectos muy interesantes. Para estampado, para ilustradores, para impresores, para quienes trabajan en gran formato también, para rotulación, todos quienes hacen publicidad gráfica, branding, logos, quienes se dedican a textiles, bordados, también se toca ese tema, un poquito pero se toca, y máquinas de corte, bien, todo lo que son rotulados, etcétera, bueno, está dedicado justamente para ellos, bien. ¿Qué incluye nuestro curso? Porque es un curso dedicado a ustedes, ¿sí? Dirigido a ustedes. Primero que nada, nuestras clases, tal y como está, son en vivo, son completamente en vivo, así que ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Por ejemplo, si en el trabajo no les ha salido algo, pues en la clase podemos resolverlo. Es la principal característica, digamos, que abordamos en las clases, bien, es lo más importante. El contenido es de un mes de avance, como pueden ver. Muchas veces hacen cursos, pero les hacen pues 4 días y con 4 días no van a aprender un programa, ¿sí? Hay bastante, por ejemplo Photoshop, si quieren llegar a un buen nivel necesitamos al menos de 2 meses, ¿ok?
Así que es bastante contenido, mucho contenido. Tenemos el avance con temario. Obviamente ya lo acabamos de ver. Tenemos un temario muy avanzado. Les brindamos los programas. Tal y como les ofrecimos el programa de Illustrator en el WhatsApp, pues les ofrecemos también los programas de Photoshop si lo requieren. O también el de CorelDRAW, que es un poquito más complicado, sí. Pero tratamos de dárselos, ¿sí? De todas maneras. También les podemos ofrecer lo que son 64 archivos de sublimación y serigrafía, 64 GB. ¿Sí? Hemos comprado ese paquete de 64 GB y se los podemos ofrecer, no hay ningún problema. Hay un montón de archivos. Para sublimación hay vectores, hay esos vectores de temáticas, por ejemplo Dragon Ball, hay Sailor Moon, los que están de moda, Merlina, etc. Hay un montón de archivos, ¿ok? Esto también se les facilita. Les enseñamos dónde y cómo ganar dinero como freelancer. Bueno, esto ya es por experiencia propia, pero en el curso también les vamos a enseñar dónde pueden ganar dinero haciendo trabajos sencillos, ¿ok? Y en dólares, ¿sí? Porque freelancers siempre les pagan en dólares, así que también se les enseña en qué lugares y cómo. Y también por experiencia personal del docente, cómo ha ido ganando ese dinero. Bien, porque es posible y sí, es muy rentable. También facilitamos las grabaciones por si ustedes se pierden de alguna clase. Sí, las grabaciones se les van a facilitar previa petición, ¿sí? En cualquier clase que falte. Y, por cierto, esto es lo último, pero sería lo más importante, es que también damos una certificación. Bien, nosotros tenemos una, ¿cómo sería? No podría llamarlo relación. Tenemos un convenio con la Escuela Peruana de Arte y Diseño. No sé si lo conozcan, pero sería bueno que lo googleen. Creo que lo conocen de todas maneras. Es una institución que está en Perú, bien, y está registrado al Ministerio de Educación. Aquí tiene la resolución directoral. Es 3124 y esta resolución es la que le da la capacidad de dar un certificado a nombre del Ministerio de Educación, ¿ok? Esto obviamente tiene validez si ustedes quieren presentarse a algún trabajo, ya sea incluso del Estado. Es muy necesario que les vayan a pedir, porque les van a pedir un certificado, entonces esto les va a servir de maravilla. También cuentan las horas, en este caso las horas que nosotros estamos contando son 24, ¿ok? 24 para cada nivel. Por ejemplo, Photoshop nivel 1 tendrían 24 horas de avance y con el Photoshop nivel 2 tendrían otras 24 horas de avance. Si llevan los dos de Photoshop tendrían 48 horas de avance, lo cual ya les certifica que conocen muy bien el programa. Bien, y ya, básicamente esto. El registro, por ejemplo, de vuestro nombre también queda en el sistema de la institución. Por si pierden en algún caso vuestro certificado, ya sea físico o perdieron el enlace, simplemente se ponen en contacto con nosotros y les damos un link donde van a poder tenerlo de vuelta. Y el certificado se les envía en PDF. Como ven, esto es un certificado a nombre del Ministerio de Educación, ¿ok? No es cualquier cosa simplemente. Bien, así que tiene validez total. Ok. Ahora, lo importante. Quienes quieran llevar el curso, por cierto, estamos aquí con la página de Sepia. Desde aquí pueden enviarnos un pequeño mensaje sobre si quieren llevarlo, si quieren inscribirse. Y bueno, en sí el avance, los temas, la duración del curso es bastante. Son 12 días, son 12 clases de full práctica, un montón de conceptos que van a aprender. Y bueno, el precio, ¿cuál es el precio? Bueno, el precio normal que podría ofrecerles cualquier institución es no menos de 150 soles, ¿ok? Y eso por mes. Bien, nosotros no estamos tanto manejando lo que es el precio. Bueno, es buen contenido, sí, pero el precio no es mucho, la verdad. Pueden superar los 200, los 300, porque lo he visto, 150, pero nosotros les podemos hacer una oferta, ¿sí? Al menos por mes. En este caso,
A ver, perdón que se me habilite el texto. Ok. Todo este contenido, pues, a solo 75 soles. Es un precio genérico, es un precio social, no es mucho comparado a todo lo que estamos ofreciendo. Así que yo creo que es un precio muy que vale la pena. Ok. De nuevo, si alguien desea llevar el curso, cualquier capacitación, ya sea Corel, Photoshop, Illustrator, pues simplemente nos contactaría a lo que es la página. Bien, en la página aquí simplemente, bueno, primero le dan me gusta, por favor, y segundo un mensajito, ¿sí? Para llevar el curso, ¿ok? Como ven, es diario. Ah, por cierto, se me iba, les voy a pasar en un momento lo que es el horario, porque el horario es muy necesario. Ok, denme un segundito nada más, ok. Y por cierto, no sé si tienen algunas preguntas, no las he leído, pero ya en un momento me pongo en contacto, ¿sí? Ahí está, les envié al WhatsApp el horario. Nada más que cargue un poquito porque como que no se está viendo. Pero, perdón, no he estado viendo los comentarios. Voy a mostrarlo un momento. Sí, si nos escriben al interno también, pues les respondemos, ¿sí? Si es que quieren llevar el curso, ¿sí? Al WhatsApp interno también. Bien, de todas maneras. Ya les envié el WhatsApp, perdón, el horario. No se me muestra aquí por alguna razón, pero véanlo. El horario es de 3 a 4 de Illustrator y de 5 a 6 CorelDRAW, quienes quieren llevarlo, porque sí, se lleva bastante. Y Photoshop de 6 a 7, ¿ok? Vean que es un curso bastante completo, hay muchos beneficios, es un cursazo, así que les animamos a llevar el curso. Por cierto, el inicio, ¿cuándo vamos a iniciar? El próximo 27 de febrero, ¿ok? Siempre 27 de febrero, ¿ok? Por favor, cualquier cosita al WhatsApp interno, por favor, ¿sí? Y bueno, les esperamos. Muchas gracias chicos por habernos acompañado. Espero de verdad que les haya sido muy útil esta clase. Van a aprender muchísimo si llevan el curso. Así que nos estamos viendo a la siguiente. Bueno, si es que va a haber una siguiente sesión, nos vamos a ver. Listo chicos, muchas gracias. Tengan un excelente día y nos estamos viendo en una próxima sesión. Chao, chao.